Aquí voy a iniciar la grabación. En este momento voy a nuevamente compartir mi pantalla. Ahora sí se está viendo y también se está grabando a la vez. Bueno, vamos a ir empezando. Nuevamente, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar de esta configuración característica que solamente vamos a encontrar en los productos de TP-Link, que se llama One Mesh. Tal vez algunas personas lo relacionan con el sistema Mesh de los equipos Deco. De hecho, funcionan muy similarmente, pero por decirlo de alguna manera, no son compatibles entre sí. Igual vamos a ver algunos detalles de esta configuración y en qué equipos esta tecnología nos puede ayudar para tener una mejor red Wi-Fi. Eso es un poco de la introducción. Recuerden que TP-Link ya tiene más de 25 años de experiencia en el área de tecnologías y generalmente estamos divididos en varias áreas o en varias divisiones, como son networking. Aquí, por ejemplo, se fabrican los equipos router, los switches, los access point, los equipos Deco. También tenemos un área de hogar inteligente. Aquí, por ejemplo, están desarrollándose las cámaras TAPO, que tal vez la mayoría conoce, la cámara TAPO C100, la cámara TAPO C200. También están los focos, los enchufes. Muy pronto también vamos a tener switches asociados a la línea TAPO, sensores, timbres, etc. Y también está otra línea súper importante que se llama proveedores de servicios, que está asociado a los ISPs y a toda la tecnología de GPON y fibra óptica. Bueno, esto es un poco más de la introducción de la marca. Contamos con una fuerza laboral importante de trabajadores. Todas las pruebas o todo el ensamblaje del equipo como tal, sea router, switches, access point o cualquier producto de TP-Link, se fabrica netamente en sus fábricas. Estas fábricas o estos campus están localizados en China y de aquí soportamos toda la demanda que se realiza a nivel mundial. Bueno, antes de empezar directamente con el tema de One Mesh, vamos a tener que repasar algunos conceptos previos para poder tener mucho más claro de lo que significa One Mesh. Por ejemplo, en una red, en una casa, nosotros queremos tener un servicio de Wi-Fi. El Wi-Fi tradicional, como nosotros comúnmente lo llamamos, está conformado por routers, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una casa de 3 pisos y quiero tener internet en todos los pisos, lo que usualmente hacemos es un router por piso. En el primer piso va un dispositivo router, en el segundo un access point, en el tercero un repetidor, un powerline, etc. ¿Cuál es el comportamiento de esta red o de este Wi-Fi tradicional? Como ven en la animación, primero es que hay 3 nombres de redes. Hay Wi-Fi primer piso, Wi-Fi segundo piso, Wi-Fi tercer piso. Y eso es lo más común que podemos encontrar en una casa con un servicio Wi-Fi tradicional. Lo segundo es que si nos fijamos un poco en la persona que está dentro de la casa y yendo de piso en piso, van a poder ver que la señal Wi-Fi no es constante. Digamos, si está en el primer piso conectado a internet y quiere ir al segundo piso, tiene que desconectarse de la red Wi-Fi del primer piso para nuevamente conectarse a la red Wi-Fi del segundo piso y así tener un internet estable. Es decir, cada vez que se mueva, el usuario o nosotros mismos tenemos que ver a qué Wi-Fi estamos conectados para tener una buena señal. De alguna manera nos limita, es decir, no nos podemos mover de ese sitio porque en ese sitio tenemos buena señal de internet. Si nos movemos de ese lugar donde estamos, hay que nuevamente verificar que estemos conectados a la red Wi-Fi adecuada. Entonces, son algunos de esos detalles en los cuales nosotros podemos encontrar cómo se comporta un servicio de Wi-Fi tradicional. Aparte del tema de la configuración, ¿no? Si tenemos 3 equipos diferentes,
3 Wi-Fi routers, 2 access point, un repetidor o tal vez un power lane. Si quiero cambiar yo mi contraseña de Wi-Fi o quiero cambiar el nombre de la red Wi-Fi, que son cosas sencillas, tengo que cambiar en cada uno de los equipos. Tengo que cambiar en el router del primer piso, tengo que cambiar en el repetidor segundo piso y en el repetidor del tercer piso. Si quiero bloquear un dispositivo que se ha metido en mi red Wi-Fi, lo tengo que hacer en los 3 dispositivos. Entonces, es un poco más complejo el tema de manejar 3 dispositivos. De hecho, se recomienda de 2 o 3, es un poco, por decirlo de alguna manera, manejable para los usuarios finales, para los usuarios que comúnmente no están muy relacionados con el tema de la tecnología, pero imagínense tener 4, 5 o 6 dispositivos en casa, es mucho más complejo. Entonces, sobre esa necesidad nace la tecnología Mesh. ¿Y qué es la tecnología Mesh que comúnmente está asociada a los DECO? Bueno, todas esas cosas que hemos hablado, el tema de diferentes nombres de red Wi-Fi, desaparecen. Ahora en una red Mesh ya no hay varios nombres, sino solamente va a aparecer un nombre de red Wi-Fi. Es decir, yo estoy en mi casa, tal vez en el primer piso, si me muevo al segundo, me muevo al tercer piso o cualquier parte de mi hogar, siempre voy a estar conectado a una sola red Wi-Fi y en ningún momento va a haber esa desconexión que generalmente aparece en un Wi-Fi tradicional. Aparte, el tema de las configuraciones se hacen mucho más sencillas. Ya no tengo que estar configurando equipo por equipo, solamente configuro el equipo principal, que es, por decirlo de alguna manera, el equipo que va a tener todas las configuraciones, y los demás equipos que están en mi casa simplemente van a adoptar la configuración del equipo principal. Es decir, si yo hago un cambio de nombre de red Wi-Fi, si yo hago un cambio de contraseña, si yo bloqueo un dispositivo, en tecnología Mesh eso se realiza una sola vez y los demás equipos lo van a replicar de manera automática. Entonces, en líneas generales, eso es lo que me permite tener la tecnología Mesh. Tecnología Mesh, cobertura en todo el hogar. La configuración solamente se realiza una vez, por ende puedo tener 3, como se ve aquí en la imagen, pero también puedo tener 4, puedo tener 5, puedo tener 6, pero siempre voy a realizar la configuración una sola vez. Ya no tengo que ir equipo por equipo para realizar la configuración. Un solo nombre de red Wi-Fi, por ende puedo moverme a cualquier parte de mi casa sin perder conexión de internet. Y también me da la posibilidad de tener más dispositivos conectados a la red Wi-Fi. De hecho, eso es sumamente importante, sobre todo si es que ya usuarios finales o nosotros estamos planeando tener, por ejemplo, smart home, tener cámaras, tener enchufes, también tener el tema de interruptores. He visto que hay televisores que se conectan a la red Wi-Fi, va a haber lavadoras muy pronto que se conectan a la red Wi-Fi, va a haber refrigeradoras que se conectan a la red Wi-Fi. Y en algunos casos hay sistemas inteligentes como Alexa, como el asistente de Google, que para que tú puedas administrar estos equipos de domótica inteligentes, todos deben permanecer bajo una sola red Wi-Fi. Entonces, eso también va a ayudar a que la tecnología Mesh vaya creciendo poco a poco. Entonces, de esa manera se comporta un equipo con tecnología Mesh, que como les estaba comentando aquí en TP-Link generalmente lo hemos asociado muy a los DECO. Cuando hablamos de DECO, hablamos de tecnología Mesh y el cliente rápidamente conoce los beneficios. Pero lo que no se ha hablado mucho es que la tecnología Mesh no solamente está presente en los DECO, sino que también está presente en los Wi-Fi routers, en los repetidores y en los powers. Entonces, ¿qué significa One Mesh? Significa aquella tecnología el cual me va a permitir tener un solo nombre de red Wi-Fi, me va a permitir hacer las configuraciones más rápidas de manera centralizada, pero ya no en DECOs, sino en Wi-Fi routers, repetidores y también powers. Muchos nos consultaban, por ejemplo, si los equipos DECO se podían combinar con los Wi-Fi routers y la respuesta era que no. Los DECO trabajan con una tecnología muy particular que se llama Mesh, pero en lo que es Wi-Fi routers nosotros podemos habilitar otra tecnología muy similar que se llama One Mesh. Entonces, eso es en líneas generales lo que significa One Mesh, ¿no? Vamos a hablar un poco de los beneficios de tener una red One Mesh, que de hecho ya lo habíamos hablado hace un momento, que es básicamente lo mismo. Simplemente vamos a resaltar 3 puntos importantes. Si yo tengo una red One Mesh, es decir, una red que está conformada por Wi-Fi router, que está conformada por repetidor o que está conformada por PowerLink, gracias a esta tecnología One Mesh, yo voy a poder gestionar
esos tres dispositivos desde una sola interfaz. Desde una sola interfaz yo voy a poder realizar las configuraciones de cambio de nombre, de red Wi-Fi, cambio de contraseña, bloquear dispositivos, crear filtros, etc. Entonces tengan en cuenta que si en algún momento algún cliente está muy interesado en la tecnología Mesh y tal vez consulta mucho por los DECO, pero tal vez no tiene el poder adquisitivo para poder adquirir los equipos, le podemos brindar una solución One Mesh que está conformada por un Wi-Fi router, principalmente por un Wi-Fi router, ese es el equipo principal. Luego le podemos añadir un repetidor o un PowerNet para ampliar la red Wi-Fi. Esa es una solución un poco más económica, pero que también tiene la tecnología Mesh. Otro beneficio de la tecnología One Mesh es el tema de eliminar las zonas muertas. ¿Qué quiere decir zonas muertas? Mira, por ejemplo, acá yo tengo una animación, voy a correr la animación y justamente las zonas muertas son aquellas zonas donde el dispositivo celular no sabe a qué red Wi-Fi conectarse y generalmente son las zonas donde están más alejadas, ¿no? Aquí es una casa de un solo piso, pero imaginemos que fuese una casa de 2 pisos. Si tú estás generalmente en el primer piso, hay una cobertura Wi-Fi que te está brindando el router que se encuentra en la sala, por decirlo de alguna manera. Pero si tú te mueves al segundo piso, ya hay como una desconexión que se va a dar. Y es ahí donde tú, de manera manual, es decir, tienes que ingresar a tu celular y conectarte a la red Wi-Fi, por decirlo de alguna manera, del segundo piso, para que tengas buena conexión de Internet. Eso es una zona muerta, una zona donde el equipo necesita desconectarse de la red Wi-Fi, por decirlo de alguna manera, que está en el primer piso para conectarse a la red Wi-Fi del segundo piso. En este caso, desde una sola planta, pero la idea es esa. Entonces, ese tipo de zonas o ese tipo de lugares donde el equipo tenía ese tema de desconexión ya no va a existir. Si vemos la otra animación, que es la animación de One Mesh, como pueden ver, el equipo se está moviendo en diferentes partes y siempre está conectado a Internet. Ya no va a haber ese tema de zonas muertas. Eso es una característica que aparece dentro de la tecnología One Mesh. Y la otra característica es el tema del roaming, ¿no? El roaming ya lo habíamos hablado. En un Wi-Fi tradicional aparecen diferentes nombres de red Wi-Fi, pero en un Wi-Fi con tecnología One Mesh, a pesar de que yo tengo también diferentes equipos, gracias a esta tecnología, solamente va a aparecer un nombre de red Wi-Fi y por ende el usuario va a poder moverse a cualquier parte sin perder la conexión de Internet. Entonces, esos son los beneficios, en resumen, de lo que podía traer una red One Mesh. Gestión centralizada, eliminar zonas muertas y el tema de roaming, moverte a cualquier parte sin perder conexión de Internet bajo un solo nombre de red Wi-Fi. Si alguien tiene alguna consulta, si alguien tiene alguna duda referente a esta tecnología, también puede realizar sus consultas. Recuerden nuevamente todos que terminando la presentación, yo de manera personal les voy a enviar un correo electrónico a cada uno de ustedes con la presentación, es decir, con este material que estoy compartiendo, más el video. Entonces, solamente para repasar, la tecnología One Mesh es una tecnología que permite que el router, que permite que el repetidor, que permite que el powerline trabajen de forma conjunta. Esos tres dispositivos de alguna manera se van a fusionar y van a formar una sola red Wi-Fi. Ya no van a haber tres redes Wi-Fi o tres nombres de red diferentes, sino que gracias a la tecnología One Mesh se va a poder formar una sola red Wi-Fi. Y como se forma una red Wi-Fi, vamos a tener solamente una interfaz de configuración. A pesar de que tenga tres equipos diferentes, yo solamente voy a manejar una interfaz de configuración. Hago la configuración en la interfaz central y de esa manera los demás dispositivos van a replicar la misma configuración. Bueno, para continuar, quiero comentarles que dentro de esta tecnología One Mesh, como es una tecnología, entre comillas, nueva que se está implementando dentro de los routers de TP-Link, no todos los modelos tienen habilitado. Entonces, ¿cómo voy a saber si es que el Wi-Fi router que yo tengo en casa tiene esta tecnología?
¿Cómo voy a saber si el repetidor que yo tengo en casa o si el Powerline que tengo en casa tengo esta tecnología? O en todo caso, ¿no? Si hay, que hay algún cliente, hay algún usuario final que está interesado en el tema de los DECO, pero no tiene poder adquisitivo, y nosotros le queremos brindar una alternativa como Wi-Fi router o como repetidor, ¿qué Wi-Fi router y qué repetidor recomendarle para que tenga esta tecnología One Mesh? Bueno, acá lo vamos a revisar, vamos a indicar cuáles son esos dispositivos que son compatibles con esta tecnología. Y es importante ver ese punto porque bueno, valga la redundancia, es sumamente importante para el tema de las configuraciones. Hola, ¿qué tal, Israel? Muchas gracias por la consulta. Por ejemplo, aquí nos consulta Israel si estos equipos One Mesh se los tiene que conectar por cable cada equipo o se les puede empatar como equipos repetidores y hacer una sola red igual. Por favor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Israel? Muchas gracias por tu pregunta. Cuando nosotros vamos a armar una red One Mesh, lo que hay que tener en cuenta es que la red One Mesh solamente se va a armar con un Wi-Fi router, que es el equipo principal, y luego puedo tener un repetidor o un powerplay. Pero siempre debe haber un Wi-Fi router. En los DECO tú podías combinar cualquier modelo y cualquier modelo te brindaba la tecnología Mesh. En este caso, para yo armar una red One Mesh, primero debo tener un dispositivo Wi-Fi router compatible con One Mesh. Y sobre ese Wi-Fi router compatible con One Mesh, que sí o sí debe estar conectado por cable al router del proveedor, ya yo puedo adicionar un repetidor o un power. Entonces, esa sería la topología. Primero, tener mi router de TP-Link que tenga la tecnología One Mesh. Ese router va a estar conectado por cable de red. Y sobre ese router que tiene One Mesh, añadir un repetidor más con tecnología One Mesh o un Powerline con tecnología One Mesh. Entonces, esas son las alternativas. Eh, bueno, aquí están los productos que son compatibles con la tecnología. Igual ya lo habíamos comentado hace. Tenemos un Wi-Fi router, que como le estaba comentando es el equipo principal. En este caso el Wi-Fi router es el equipo principal. Luego puedo añadir o un repetidor o un powerbank. Pero los tres deben tener tecnología Mesh. Podría faltar un Powerline, podría faltar un repetidor, pero lo que no puede faltar nunca es un Wi-Fi router. El Wi-Fi router es el equipo principal y es el que tiene que, por decirlo de alguna manera, empezar con la configuración de One Mesh. Correcto, Carlos, eso es. Yo puedo armar una red Mesh entre routers que soporten la tecnología One Mesh. Pero en este caso los routers no tienen Mesh como tal, ¿no? Mesh, sino se llaman One Mesh, que es una característica que TP-Link ha creado justamente para simular o para tener los mismos beneficios que tienen los DECO. En routers se llama One Mesh. ¿Qué tal, Fernando? En este caso, la solución One Mesh es una solución enfocada para el tema de hogar, para el tema de casa. También tenemos soluciones Mesh para empresas que están asociadas a los equipos OMADA o para los equipos EAP. Aquí, por ejemplo, nuestro amigo Alonso nos pregunta si es posible que el backhaul entre One Mesh sea por Ethernet o necesariamente tiene que darse inalámbricamente. En este caso, sí hay que estar, digamos, asociado a la tecnología que nosotros adquirimos. Por ejemplo, el Wi-Fi router, ya les mencioné que sí o sí es el equipo principal que debe estar en mi casa y que va a tener la tecnología One Mesh. Ese equipo, como está en modo Wi-Fi router, sí o sí debe estar conectado por cable de red. Entonces, ese equipo va a estar conectado por cable de red al router del proveedor. Ya tengo mi router que tiene la tecnología One Mesh. Ahora, quiero expandir mi señal de internet a un segundo piso o
o tener una cobertura un poco más grande. Entonces, para eso yo puedo añadir el repetidor. Y el repetidor, como es un repetidor, va a establecer la conexión de manera inalámbrica. No la va a poder establecer la conexión de manera cableada. Entonces, ahí el backhaul va a ser de manera inalámbrica. Y aquí, como es un powerline, la conexión va a ser a través de la corriente eléctrica. Tengan en cuenta que cuando yo instalo un powerline, el equipo pequeño que está aquí es el que va a estar conectado por cable de red, ahí sí va a estar el backhaul Ethernet, pero el equipo que está aquí es el que lo voy a llevar a mi sala o a mi habitación donde yo necesito la conexión Wi-Fi. Entonces, de acuerdo al equipo que yo seleccione, voy a trabajar por el backhaul Ethernet o por el backhaul inalámbrico. Igual, aquí había hecho unas PPTs para poder repasar estos tres equipos y para poder validar el funcionamiento, si es que tenemos algunas dudas de cómo funcionan los equipos. A ver, vamos a dar siguiente. Por ejemplo, este es un Wi-Fi router. Mira, este aquí, imagínense que es el router del Movistar, de Claro o de su proveedor de servicios que tengan en su país, ¿no? Algunos nos visitan de otros países, se conectan de otros países. Entonces, este aquí es el router del proveedor que deja instalado en mi casa, ¿no? Generalmente lo deja en mi sala o cerca de mi cocina. Entonces yo a ese router, como es un router que generalmente es básico, que me instala el proveedor, quiero mejorar mi conexión de internet, entonces me compro un equipo doble banda. Un equipo doble banda que ahora tenga la tecnología de One Mesh, ¿no? Entonces, como es un Wi-Fi router, necesito un cable de red. Entonces ahí va el cable de red y ahí está el Wi-Fi router, ¿no? Ese es el Wi-Fi router, el primer equipo. ¿Cómo funciona un repetidor? El repetidor funciona de la siguiente manera, ¿no? Tengo nuevamente mi router en este caso, del proveedor de internet, tengo los equipos que se conectan a la red Wi-Fi, hay algunos equipos que están más alejados, quiero ampliar la cobertura de internet, entonces el repetidor, ¿qué es lo que hace? Va a copiar la señal de manera inalámbrica y la va a repetir hacia los demás dispositivos, ¿no? Esa es la función del repetidor, copiar la señal inalámbrica que está en el aire y repartirla a los demás dispositivos, ¿no? Aquí la conexión o el backhaul es de manera inalámbrica. ¿Y cómo funciona el Powerline? El Powerline funciona de la siguiente manera, ¿no? Nuevamente, tengo el router del proveedor, los equipos que se conectan a la red Wi-Fi, tengo algunos equipos que están más alejados, que también quieren conectarse a Internet. Entonces, para ampliar la señal de Internet, usualmente lo que tratamos de hacer es adquirir un repetidor. Nuevamente, ¿no? El repetidor copia la señal que está en el aire y la repite a los dispositivos más alejados. Pero imagínense que en esta ocasión hay demasiados obstáculos, hay demasiadas paredes, hay demasiados muros entre el router del proveedor y mi repetidor. Obviamente el tema de obstáculos, el tema de muros, va a hacer que la señal que se da de manera inalámbrica de alguna u otra manera decrece o decaiga, ¿no? Entonces la señal inalámbrica por algún momento va a estar bien o por algún momento nos va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí para poder solucionar el problema? Algunos dicen por cable de red, pero tal vez como hay muchos obstáculos, porque hay muchas paredes, es difícil pasar un cable de red, es difícil romper paredes, no es tan sencillo como parece. Entonces aquí lo que podemos hacer es utilizar los power. Como los power generalmente vienen en pack de 2, el pack pequeño es el que va a estar conectado por cable de red al router del proveedor, y el otro dispositivo es el que yo voy a llevarlo a la sala, al cuarto donde falta señal de internet. Y el Powerline lo que va a hacer es compartir la señal de internet, pero ya no de manera inalámbrica. Lo que va a hacer el Powerline es compartir la señal de internet, pero a través de la corriente eléctrica de mi casa, ¿no? En mi casa yo ya tengo una corriente eléctrica que ya se ha cableado y que va a todos los cuartos, entonces voy a utilizar la misma instalación eléctrica que tengo en casa para pasar el internet. Entonces, de esta manera los Powerline evitan el tema de los obstáculos, evitan el tema de las paredes, para que no haya ningún problema con la señal de internet. De hecho, es una solución mucho más fácil, porque ya ni siquiera va a haber un cable, solamente es conectarlos a las tomas de corriente o los enchufes para que la señal pueda pasar sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, esa es la otra característica. Este pequeño nuevamente se conecta por cable de red al router principal, y el otro sí se conecta a la toma de corriente o al enchufe, ¿no? Para que la señal se pueda repartir en los demás lugares. Es así como funcionan los equipos Power.
Ahora, ya sabemos cómo funciona un router, también sabemos cómo funciona un repetidor y también sabemos cómo funciona un power. Ahora solamente nos falta validar qué equipos son compatibles con OneMesh, ¿no? Y poder realizar las conexiones. Pero hasta el momento ya tenemos casi el 50 o 60% de toda la teoría. Voy a ver si hay algunas preguntas que se dejaron de responder. Sí, mira, mira, acá por ejemplo nuestro amigo Edgar Salinas nos pregunta, ¿puedo enlazar un repetidor a otro repetidor que se enlace a un router One Mesh? Sí, sí lo puedes hacer. Lo más importante en una red One Mesh es que siempre esté el router. El router sí o sí debe estar presente. Luego yo puedo elegir con, si lo trabajo con repetidor o si lo trabajo con PowerLink. Puedo trabajar el router y varios repetidores, o puedo trabajar el router con varios PowerLink o el router con un repetidor y con un PowerLink. Yo ya puedo elegir con cuál quiero trabajar, entonces no habría ningún problema. Pero sí o sí, el router debe estar presente. Y solamente se admite un solo router, no pueden haber dos routers para formar una red One Mesh. La red One Mesh se forma con un solo router. Con un solo router solamente se forma la red One Mesh. Si tengo dos routers, no voy a poder formar One Mesh. Con un router se forma la red One Mesh y puedo yo adicionar, sí, más repetidores o más power. Aquí hay unas preguntas, pero que las vamos a contestar más adelante porque justamente vamos a hablar de ese tema. Aquí voy a hablar un poco de los Powerlane porque creo que hay algunas consultas adicionales. Por ejemplo, a ver, vamos a regresar nuevamente a los Powerlane. De hecho, los Powerlane, yo justamente cuando he tenido varios entrenamientos o varias capacitaciones, me he percatado que no muchas personas conocían esta solución y cuando les hablé de esta solución dijeron que era una muy buena solución porque justamente el hecho de evitarse el tema del cableado que en algunas casas es complicado. Lo único que debemos tener en cuenta al momento de trabajar con los equipos Powerline es que la corriente eléctrica o las tomas de corriente eléctrica estén en el mismo circuito. Aquí en Perú eso se llama circuito monofásico, es decir, que los enchufes o las tomas de corriente a la cual yo voy a conectar este de aquí, este equipo de acá y este equipo de acá, que son los Powerline, deben pertenecer a un solo circuito. Si pertenecen a circuitos diferentes, no se van a poder comunicar. Generalmente esto pasa en condominios o en departamentos, tienen un solo circuito eléctrico para todas las viviendas, pero algunas casas, tal vez de 3 o 4 pisos, no tienen todos los circuitos eléctricos en una sola línea, sino que tienen varias líneas o su conexión es trifásica. Entonces, para que funcionen los Powerlay, todos los enchufes o todas las tomas de corriente a la cual yo voy a conectar estos equipos deben pertenecer a un solo circuito eléctrico. Y mira, acá el ejemplo yo lo hice con una habitación, pero también puede haber 2 o 3 habitaciones, entonces en cada habitación pongo un dispositivo PowerRay, ¿no? Entonces en cada habitación, si tengo otra habitación por aquí que también necesita internet y no quiero cablear, pongo otro dispositivo PowerRay. Este equipo pequeñito que está cerca del router del proveedor puede administrar hasta 3 o 5 PowerRay al mismo tiempo. No habría ningún problema con eso. La distancia entre este pequeño y el más grande, por decirlo de alguna manera, o entre el emisor o el receptor, como otros lo llaman, es hasta 300 metros. O sea, la distancia no me voy a preocupar, me voy a preocupar más que todo por el tema de que estos enchufes pertenezcan a un solo circuito eléctrico. Ahora sí, ¿cómo saber si mi equipo es compatible con OneMesh? Ya sabemos que OneMesh es una tecnología muy similar a los DECO, que puede ser usada de alternativa si hay algún cliente que está buscando tener una sola red Wi-Fi, una configuración mucho más fácil.
eliminar las zonas muertas. Entonces, ¿cómo saber si mi equipo es compatible con OneMesh? Ya sabemos que OneMesh solamente está en Wi-Fi routers, repetidores y power. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Primero, de alguna manera tendría que revisar las características del producto de la marca. En este caso, la caja, en la caja misma, en la parte de las especificaciones, va a salir una etiqueta y en esa etiqueta va a decir equipo compatible con OneMesh o en todo caso tecnología OneMesh compatible. Ahora, hay otra opción. Otra opción es ingresar a esta URL y en esta URL te van a salir todos los productos o todos los Wi-Fi routers o todos los repetidores o todos los Powerline que son compatibles con OneMesh. Pero como esto es un webinar exclusivamente para este tema, ya nosotros hemos creado esa lista y se la hemos puesto aquí. Entonces, esta presentación ustedes se van a llevar para que la puedan repasar y si en algún momento quieren ver si algún producto es compatible con OneMesh, aquí ya está la lista. Lo hemos desarrollado para que ya ustedes lo puedan reconocer rápidamente. Por ejemplo, si veo qué Wi-Fi router es compatible con OneMesh, aquí están todos los modelos que son compatibles con OneMesh. Entonces sería, de alguna forma, una pequeña tabla de diseño en la cual ustedes le pueden recomendar a los clientes o ustedes pueden comprar, ¿no? Recuerden que para formar una red OneMesh, sí o sí debe haber un Wi-Fi router. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el Archer C64 en su versión 1, que ya es compatible con OneMesh. El Archer C6 en su versión 2. Esto también es súper importante, hay que revisar bien la versión porque a veces por versión el equipo no soporta la tecnología, pero en este caso el Archer C6 en su versión 2 sí soporta OneMesh. Eso quiere decir que va a haber un Archer C6 versión 1 que no va a soportar OneMesh. Y tenemos el Archer C80, ¿no? Entonces los equipos, por decirlo de alguna manera, más tradicionales que soportan OneMesh sería el Archer C64 y el Archer C80, ¿no? En este caso sería en cualquier versión porque todos desde su versión 1 ya tienen OneMesh, ¿no? Otro modelo por ahí que tal vez es menos conocido sería el Archer C6U versión 1 o el Archer C6 versión 2, ¿no? También hay Wi-Fi routers que tienen la tecnología de Wi-Fi 6, es decir, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, en este caso el Archer X10, el Archer X20. De hecho, les comento que todos los dispositivos Wi-Fi 6 ya tienen esta tecnología OneMesh. Tal vez en Wi-Fi 5, uno que otros no tengan, pero Wi-Fi 6 sí, ya la gran mayoría tiene la tecnología de OneMesh. Entonces no habría ningún problema con los equipos que son compatibles con Wi-Fi 6. Si alguien me pregunta por los equipos de Wi-Fi 4, como era el 840N o el 841N, esos equipos no son compatibles con OneMesh. OneMesh podemos encontrar desde Wi-Fi 5 hacia adelante. Archer C64 o Archer C80. Ya tenemos nuestro Wi-Fi router. Ya tenemos en casa nuestro Wi-Fi router que tiene la tecnología OneMesh. Y como le estaba comentando, es un plus adicional que se le puede mencionar al cliente o que lo podemos tener en cuenta. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el repetidor. Entonces, ¿qué repetidores son compatibles con esta tecnología de OneMesh? Bueno, en repetidores tenemos una gama súper amplia. Tenemos repetidores de doble banda, que son los más conocidos, el RE200 o el RE205, que son AC750. Si queremos una mayor velocidad, tenemos el RE305. En repetidores sí hay que ser muy detallosos por el tema de las versiones. Generalmente los repetidores es una solución que ha ido constantemente evolucionando, constantemente cambiando, por eso hay muchas versiones. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que hay repetidores que pueden haber en el mercado, pero no que tengan la misma versión. Entonces, si no tienen la misma versión, no van a ser compatibles con OneMesh. En cambio, si veo que el repetidor es el mismo modelo con la misma versión, entonces sí va a tener la característica de OneMesh. Ahora, como les estaba comentando, puedo tener un Wi-Fi router y puedo tener varios repetidores. Entonces, ahí ya puedo elegir con cuál voy a poder combinar. De hecho, al final también hemos resumido la tabla de combinaciones para que ustedes ya directamente vayan y recomienden esta combinación. Bueno, también hay repetidores Wi-Fi 6. Obviamente, si yo tengo un Wi-Fi router que tiene la tecnología de Wi-Fi 6, para que el cliente aproveche esa inversión, lo más recomendable es que también lleve un repetidor Wi-Fi 6. Y en este caso, todos los repetidores Wi-Fi 6 ya tienen la tecnología de OneMesh.
Y todos son versión 1. Generalmente todos los Wi-Fi routers Wi-Fi 6 y repetidores Wi-Fi 6, toditos son versión 1. Y bueno, los últimos equipos son los PowerLane, ¿no? Ya tengo el Wi-Fi router, ya tengo el repetidor, por ahí tal vez me nace una necesidad de tener un equipo PowerLane y bueno, los PowerLane que son compatibles con OneMesh son el 7517 en su versión 1, el 71617 Kit en su versión 1, de hecho son los modelos, por decirlo de alguna manera, renovados de los equipos PowerLane, y el equipo, por decirlo de alguna manera, que ha quedado en el tiempo, pero que ha seguido sacando versiones, es el 806.3.1P Kit, que es compatible con OneMesh, pero solamente en su versión 3. En su versión 2 y en su versión 1 no es compatible. Tengan en cuenta que toda esta configuración también la podemos hacer desde el aplicativo. Y el aplicativo en este caso es Tether. Tether es un aplicativo que está disponible para administrar los Wi-Fi routers, que está disponible para administrar los repetidores. Es completamente gratuito. Puede ser para celulares Android, puede ser para celulares iPhone, no habría ningún problema. Descargamos la aplicación y desde aquí podemos hacer todas las configuraciones necesarias. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de crear una red OneMesh. Por ejemplo, esta es una casa, un condominio, un departamento, por decirlo de alguna manera muy tradicional. ¿Qué es lo que necesito? Solamente para repasar un Wi-Fi router, ¿no? Ahí está mi Wi-Fi router, lo pongo en mi sala como equipo principal. Obviamente el Wi-Fi router me va a dar cierta cobertura. En promedio la cobertura es de 20 metros, pero posiblemente por los obstáculos o paredes eso se puede reducir un poco. Pero en líneas generales, imaginemos que este Wi-Fi router no tiene la potencia adecuada para cubrir todo el departamento. Está cubriendo solamente una parte del departamento. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos ampliar la cobertura. Entonces, lo que podemos hacer es añadir un repetidor. Un repetidor para que esa cobertura que ya tiene el router la amplíe un poco más, ¿no? Entonces, ya con un Wi-Fi router y ya con un repetidor, yo ya tengo el 70% de mi casa cubierta con señal Wi-Fi. Pero tal vez en algunas construcciones, en algunos diseños, siempre hay un cuarto que está súper alejado, que está al fondo, entonces que no tiene buena señal de internet. Y justo en este caso es una de las habitaciones principales, por decirlo de alguna manera. Aquí lo que podemos hacer es añadir un repetidor más, o en todo caso un power line, ¿no? En este caso yo lo que hice fue añadir un power line, un power line, como les estaba comentando, va a estar cerca al router principal y el otro es el que le va a dar la señal Wi-Fi. Y de esa manera ya puedo cubrir al 90, casi 100% de red Wi-Fi, en este caso el departamento, ¿no? Y es más o menos como se realiza la instalación de este tipo de tecnologías. A pesar de que yo tenga un Wi-Fi router, un repetidor y un power line, la señal Wi-Fi aquí va a ser una sola, un solo nombre de red Wi-Fi. El usuario va a poder moverse a cualquier parte de su casa y siempre va a estar conectado a internet. Ya no va a haber diferentes nombres de redes Wi-Fi. Aquí vamos a contestar algunas preguntas porque luego vienen las sugerencias de las combinaciones, porque ya hemos visto que hay varios modelos, pero a veces ver varios modelos también nos confunde un poco, entonces ya nosotros hemos creado un cuadro de combinaciones para que ustedes simplemente recomienden directamente esta combinación o este conjunto de equipos para que formen la red OneMesh. Aquí, por ejemplo, nos consulta cuál es la diferencia con los equipos DECO. Si hablamos de tecnología, la tecnología OneMesh y la tecnología Mesh son tecnologías diferentes, ¿no? La tecnología Mesh está asociada a los DECOs
y la tecnología One Mesh está asociada a los Wi-Fi routers, repetidores sin power. Pero si hablamos de los beneficios, son los mismos, los mismos. Los DECOs te dan una sola red Wi-Fi, la tecnología One Mesh te da una sola red Wi-Fi. Los DECO te dan una sola interfaz de configuración. La tecnología One Mesh también te da una sola interfaz de configuración. Con los DECO, la red Wi-Fi se hace única y puedes moverte a cualquier parte sin perder conexión de internet. Con la tecnología One Mesh, lo mismo. Si pudiéramos resaltar una diferencia importante de los DECO con los equipos One Mesh, es que con los DECOs tú puedes añadir hasta 10 nodos dentro de tu casa o dentro de tu departamento. Aquí con la tecnología Mesh ya no podemos añadir tantos, ¿no? Yo recomiendo un promedio de 3 a 4 equipos, es decir, tener un Wi-Fi router principal que va a tener la tecnología One Mesh y tener 2 o 3 repetidores o máximo 4 repetidores o 2 o 3 power, no más. Pero en cambio en los DECO tú puedes añadir hasta 10 dispositivos DECO en casa y tener una mayor extensión de cobertura. Esa es una de las diferencias más importantes. En este caso, hola Freddy, del repetidor puedo conectar un cable de red a un equipo. En este caso no, en este caso si lo trabajas con la tecnología One Mesh, el repetidor sí debe estar como repetidor. Si no trabajas con la tecnología de One Mesh, sí puedes conectarlo mediante un cable de red. Entonces, si trabajas con la tecnología Mesh, el repetidor solamente funciona como repetidor. De manera inalámbrica solamente va a hacer esa conexión, pero si no trabajas con la tecnología One Mesh, a ese repetidor lo puedes hacer trabajar como un modo access point. Ya sabemos que los routers son los que crean la red One Mesh, pero la crean con un repetidor o con un power ring. No se crea One Mesh con router. Eso no se puede crear. Eso no crea red One Mesh. Debe ser router más repetidor o router más power line. Bueno, ya habíamos dicho que esta era una solución de casa. Tengan en cuenta que los Powerlane pueden combinar cualquier modelo, no solamente un modelo. Todos los Powerlane son compatibles entre sí. Pueden tener diferentes modelos. No hay ninguna diferencia. Pueden combinar los modelos. Aquí nos habían preguntado cuál otro modelo de Powerlane, pero pueden combinar cualquier modelo. Pueden elegir el mismo modelo o pueden cambiar de modelo. ¿Qué tal, Mardonio Quispe? Aquí no entiendo tu pregunta. No sé si la puedes realizar o tal vez puedes activar el audio. Un router que está activado el DHCP o puede ser más, pero desactivando el DHCP. No entiendo muy bien esta pregunta. No sé si puedes activar el audio o realizar nuevamente la consulta. ¿Cuántos equipos se pueden conectar o dispositivos se pueden conectar en un router, repetidor o powerlane? Mira, en un router el promedio de dispositivos, en este caso doble banda, es un promedio de 15 a 20 dispositivos, más los repetidores que podríamos decir que va de 8 serían 28 y más powerlane serían 8 más, sería un promedio de 36 equipos que se podían conectar en una red One Mesh. Hola Camilo, aquí creo que estabas hablando o realizando la consulta de los Powerlane. Si es que no hay, ya hemos dicho que para los Powerlane todo debe ser en un solo circuito, pero si no son del mismo circuito, sí necesitarías poner otro router. No habría alguna otra opción, sí, deberías poner otro router.
Hola, ¿qué tal, Alonso? Bueno, en este caso, las conexiones eh, a nivel de Wi-Fi se van a dar en una red de One Mesh, pero sí nos ofrece muy pocas conexiones por cable de red. No hay tantos puertos disponibles. Dependería de la solución que quieras implementar. Podrías poner un switch, pero no lo recomendaría porque generalmente esto es para una solución de casa, para una solución hogar. Es compatible con switches, sí, porque los puertos te brindan salida de internet, pero sería una solución un poco más compleja. Igual, si tienes alguna consulta referente a esta pregunta, si en un ambiente se necesita tener Wi-Fi y conexiones por cable de red, había que ver cuántas conexiones por cable de red necesitarías. Es posible implementar un switch, es posible implementar un switch, pero habría que revisar nuevamente antes de que el cliente pueda adquirir estos equipos, ¿no? Si es que más quiere conexiones cableadas, porque la solución One Mesh generalmente es una solución de Wi-Fi, es decir, de manera inalámbrica, no es una solución que está enfocada a tener conexiones de manera cableada. ¿Qué tal, Alonso? Aquí, referente a la consulta de la frecuencia de 2.4 GHz, que hay algunos equipos de domótica que trabajan con 2.4 GHz o con anchos de canal de 20 MHz. Aquí, a diferencia de los decos, sí, nosotros podemos modificar el ancho de canal. Aquí sí podemos modificar. En los decos no se puede modificar. Pero si hay algún equipo de domótica que no puedas configurar en los decos, también escríbeme en interno. Yo te voy a enviar un correo electrónico. De hecho, a todos les voy a enviar un correo electrónico para que tengan el video, para que tengan el material y también para que puedan realizar cualquier consulta. Pero sí me interesaría saber qué equipos de manera que son de domótica no funcionan con los DECO, porque de acuerdo a los alcances que nos da fábrica, cualquier equipo que se conecte a la frecuencia de 2.4 GHz debería funcionar con los equipos DECO. Si hay algún equipo de domótica que no funciona con la frecuencia de 2.4 GHz, te agradecería por favor que nos avises cuál es para nosotros realizar nuestras pruebas en internas. No, al menos de manera directa no he tenido ese inconveniente. Hola, ¿qué tal, Juan? Para habilitar la solución One Mesh, solamente la podemos hacer con los equipos de TP-Link. Los equipos de TP-Link son los únicos que son compatibles con la tecnología de One Mesh. Las otras marcas posiblemente tengan otro tipo de tecnología. Pero más que todo, esta es una opción que nosotros le damos a los clientes, porque los clientes mucho están consultando por la tecnología Mesh y sabemos que la tecnología Mesh en TP-Link está asociada a los DECO. Entonces, cuando el cliente quiere la tecnología Mesh y quiere llevarse los DECO, a veces, por ser una tecnología nueva, tiene un costo superior a los Wi-Fi routers y a veces el cliente se desanima en comprarse los equipos DECO o en llevarse los equipos DECO. Entonces le damos una solución alternativa de tecnología Mesh, pero con Wi-Fi routers, repetidores y power, ¿no? Es una segunda opción que se le podría dar a los clientes que buscan este tipo de tecnología. Hola, Alonso. Mira, a luces inteligentes Flix. Mira, ahorita justo voy a compartir por el chat mi celular y también para todas las personas que quieren anotarlo también me pueden agregar y si tienen alguna consulta la pueden realizar por ahí. Pero sí me interesaría que me escribas para hablar de ese tipo de inconvenientes que has tenido, ¿no? Que ese equipo que se conecta a una frecuencia de 2.4 GHz no se puede configurar a los DECO. A ver, permítanme un momento para poder anotar mi número de celular. De hecho, esto también va a estar en el correo que les voy a enviar
Así que también por ahí van a tener mi correo electrónico y mi número de celular. A ver, es más 51941 598 501. Ese es mi número de celular y mi correo es hugo.fernandez@gmail.com. Ah, no, perdón, tepelin.com. Ahora sí. A ver si por ahí, por favor, me puedes pasar. No sé si solamente son los únicos equipos que te han reportado o tal vez tengas los modelos específicos para hacer las pruebas. Acá yo tengo un disco, solamente me faltaría adquirir ese equipo o el dispositivo para hacer las pruebas. Pero por favor, escríbeme con los modelos que te han reportado y que no se puedan configurar con los equipos DECO. Bueno, solamente para terminar, vamos a compartir lo que era el tema de las combinaciones, para que ya ustedes de manera directa puedan realizar las combinaciones. Por ejemplo, acá hay algunos casos previos. Por ejemplo, el cliente adquiere este equipo, o ustedes recomiendan este equipo Archer C6 versión 2. Ya sabemos que ese equipo es compatible con Wi-Fi 5, es decir, es un equipo doble banda, y que su velocidad inalámbrica máxima es AC1200. Bueno, entonces lo que nosotros queremos es implementar una red One Mesh. Ya sabemos que el Archer C6, en este caso versión 2, es compatible con One Mesh por la lista. Y entonces el cliente quiere comprarse un dispositivo o un repetidor para ampliar su cobertura. Pero en este caso el cliente, por decirlo de alguna manera, está interesado en el RE500X. Pero miren este dispositivo o miren las especificaciones técnicas de este dispositivo. Este dispositivo es una tecnología Wi-Fi 6. Es una tecnología mayor a Wi-Fi 5. La velocidad inalámbrica es AX1500. En este caso tiene una velocidad inalámbrica también mayor que el dispositivo Wi-Fi router. Por ahí les puedo decir que de manera directa la red One Mesh se va a poder crear, va a funcionar, pero no es la mejor solución. Por decirlo de alguna manera, el cliente no va a aprovechar la inversión que está realizando con el repetidor porque el Wi-Fi router principal que tiene no va o no tiene la misma velocidad. Su velocidad inalámbrica es menor. Va a funcionar la red One Mesh, pero no de manera adecuada porque el router solamente tiene una velocidad de 1200 y el repetidor tiene una velocidad mucho más alta. Lo más recomendable es que el router como equipo principal sea un equipo mucho más robusto, que tenga al menos la misma velocidad o mayor velocidad para que no haya problemas al momento de formar la tecnología One Mesh. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la mejor alternativa? Por ejemplo, tengo el mismo router, pero en este caso el repetidor que yo estoy eligiendo es un repetidor RE305, pero este repetidor sí es Wi-Fi 5 y la velocidad inalámbrica es la misma que el router. Entonces sería una mejor opción para que el cliente no desaproveche la inversión al momento de adquirir un repetidor Wi-Fi 5. ¿Cuál sería la otra opción? Si el cliente quiere llevarse el repetidor Wi-Fi 6, entonces lo que podríamos decirle al cliente es que ese router debería tener una mejora tecnológica. Por ejemplo, en este caso le ofreceríamos un Archer AX10. ¿Por qué? Porque el Archer AX10 también es compatible con Wi-Fi 6 y porque la velocidad inalámbrica del Archer AX10 también es igual a la del repetidor. Entonces, de esa manera el cliente aprovecharía mejor esa inversión y por ende se formaría una red One Mesh mucho más estable, ¿no? Tengan en cuenta lo que dice en la nota. Los Wi-Fi routers son los equipos que deciden la máxima velocidad inalámbrica para crear una red One Mesh. Los routers inalámbricos son los equipos principales. Por ende, ese equipo principal debe ser de alguna manera mucho más robusto que el repetidor o que el equipo power. Bueno, aquí está el cuadro de combinaciones, por ejemplo, para que ustedes puedan ya de manera automática decidir o recomendar al cliente, ¿no? Aquí está el router Archer C6, el Archer C6U, el Archer C64. Puede funcionar con estos repetidores, solo con estos repetidores que están acá, porque su velocidad inalámbrica es menor a 1200. Entonces puede funcionar con este que tiene una velocidad de 750 o con este que tiene una velocidad de 1200. Todos los PowerLane tienen una velocidad de 1200, así que no habría ningún problema en combinar las velocidades. Ahora, el Archer C80 puede trabajar solamente con este repetidor, con el AC1750 o con el AC1900, ¿no?
Tengan en cuenta que aquí, por ejemplo, si yo quiero combinar el repetidor R450 con el Archer C64, de que se va a poder formar la red One Mesh, se va a poder formar la red One Mesh, pero el Archer C64 solamente tiene una velocidad de 1200. Por ende, lo recomendable es que este repetidor, que tiene una alta velocidad, sea combinable con el Archer C80. Pero en cambio, el Archer C80 sí puede trabajar con estos repetidores o con todos los repetidores de menor velocidad. Espero que esa idea se haya entendido o se haya entendido el tema del diseño, ¿no? Siempre el router debe tener una mayor o igual velocidad que los dispositivos adicionales que vamos a agregar, ya sea repetidor o ya sea power. Lo mismo pasaría con Wi-Fi 6. Con Wi-Fi 6 es mucho más fácil porque todavía no hay power line, solamente sería router y repetidor. Y los repetidores solamente tienen una velocidad de 1500. Y el Archer, por decirlo de alguna manera, más básico, ya tiene la misma velocidad, que es el Archer X10. Entonces, el router puede ser cualquier modelo y cualquier modelo puedo combinarlo con los repetidores, porque el Archer X20 ya tiene una velocidad de 1800, entonces sobrado, vas con un repetidor que tiene velocidad de 1500. Y los routers más poderosos, que son velocidad 6000, con mayor razón. Entonces, esas son las combinaciones que nosotros recomendamos. Preguntas generales, simplemente para que tengan en cuenta. Recordarles que One Mesh y Mesh no son equipos compatibles, es decir, no puedo combinar Deco con Wi-Fi routers o con One Mesh, porque ambas tecnologías son diferentes. Los Deco con la tecnología Mesh y los Wi-Fi router con la tecnología One Mesh. El router debe estar utilizado en modo router. Sabemos que los routers tienen diferentes modos, modo access point, modo repetidor, pero para que el router tenga la función de One Mesh, solamente la función de router admite esa función de One Mesh. No lo puedo trabajar el router ni como modo AP ni como modo repetidor. ¿Cómo configuro una red One Mesh para diferentes tipos de dispositivos? Bueno, puedo utilizar un router inalámbrico. Ya saben que para armar una topología One Mesh es primero un router inalámbrico, y luego puede añadir extensores o repetidores o powerlink. Tener en cuenta que dos routers no forman una red One Mesh. Siempre para formar una red One Mesh es router más repetidor o router más powerlink. Es así como se forma una red One Mesh. ¿Pueden los productos One Mesh, los routers, los repetidores o PowerLink construir una red Mesh con Deco? Ya sabemos que no, ¿no? Los routers, repetidores, el PowerLine trabajan con One Mesh y los Deco trabajan solamente con la red Mesh. Eso solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Cuántos dispositivos admite una red One Mesh? Aquí hablamos de routers o repetidores. Solo se necesita un router para construir una red Mesh. One Mesh admite hasta seis dispositivos, es decir, dos repetidores y tres Powerline y dos repetidores, más o menos es lo que admite. Si necesitamos una cobertura mayor, ya sería con los equipos Deco. Aquí, por ejemplo, también nos habían consultado, ¿no? ¿Pueden los productos de One Mesh, es decir, routers, Powerline, repetidores, construir redes Mesh, pero con otros productos de otras marcas? No, en este caso, nuestra tecnología One Mesh es propietaria de TP-Link, por ende no somos compatibles con otros repetidores o con otros Powerline de otras marcas para construir el tema de tecnología Mesh. Bueno, y esa es toda la información que tenía por compartirles. Gracias a todos por asistir a la presentación del día de hoy. He tratado de responder todas las preguntas que me han hecho, pero si es que algo queda pendiente, por favor, escribirme al correo o al número que les he dejado para poder contestarle. Todo el material se los voy a enviar. Recuerden que todo el material se lo envío, tanto la presentación como la grabación, y si por ahí hay alguna consulta, también me pueden responder a través de ese correo. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Ya será conmigo hasta otra oportunidad.